Te diré cómo aplicar estudios científicos de calidad a tu día y cómo optimizar todo, desde el sueño, el aprendizaje, hasta la creatividad. Da lo mejor de ti cada día. Si te saltas un día no pasa nada, pero procura no hacerlo. Lo primero que hago después de despertarme es coger el bolígrafo que está en mi mesita de noche. Luego tomo un bloc de notas y escribo la hora a la que me desperté. El motivo por el que escribo a qué hora me desperté es porque quiero saber la hora promedio en la que me despierto. Esa hora promedio me informa de lo que se llama mi temperatura mínima. Me dice cuándo mi temperatura corporal ha sido más baja. La temperatura mínima es ese momento en cada ciclo de 24 horas en que tu temperatura corporal es más baja. No duermo con el termómetro en la boca y creo que tú tampoco deberías hacerlo. Sé, en cambio, que la temperatura más baja que mi cuerpo alcanzará a lo largo del ciclo de 24 horas tiende a ser 2 horas antes de mi hora típica de despertar. Y necesitamos conocer ese número para saber nuestra temperatura mínima. Si eres una persona que normalmente se despierta a las 8 de la mañana, entonces tu temperatura mínima será alrededor de las 6 de la mañana. Recuerda que la temperatura mínima es un momento en el ciclo de 24 horas. No me interesa la temperatura exacta. Me interesa saber cuándo ocurre la temperatura mínima. Y sé que la temperatura más baja es aproximadamente 2 horas antes de la hora en que me despierto. Así que te recomiendo encarecidamente anotar cuándo te despiertas, o registrarlo de la manera que mejor funcione para ti, y usarlo como punto de referencia para determinar tu temperatura mínima. Volveremos a hablar de la temperatura mínima y de cómo puedes aprovecharla por distintos motivos, como el desplazamiento del ciclo circadiano, del sueño y la vigilia, incluso para modificar el plan alimenticio, etc. Ya volveremos a ese tema. Pero incluso si no viajas y no te interesan cosas como el jet lag, aunque duermas de maravilla todo el año y nunca hayas dormido mal, conocer el momento en el que la temperatura corporal está en su punto más bajo es algo importante a saber. La segunda cosa que hago después de despertarme es alcanzar el movimiento hacia adelante, que es solo un tecnicismo para decir caminar. Para los seres humanos y para los animales existe un fenómeno por el cual, cuando generamos nuestro movimiento hacia adelante, nuestra caminata, tenemos imágenes visuales que pasan frente a nuestros ojos, lo que se llama flujo óptico. Y para aquellos que tienen baja visión o son ciegos, el mismo fenómeno ocurre en el sistema auditivo, el llamado flujo auditivo. Entrar en un modo de movimiento y, sobre todo, experimentar el flujo visual tiene un poderoso efecto en el sistema nervioso. El efecto que tiene es esencialmente el de calmar o reducir la cantidad de actividad neuronal en esta estructura cerebral llamada amígdala. Amígdala significa almendra y seguramente muchos de ustedes habrán oído hablar de ella por su papel en la ansiedad, el miedo y la detección de amenazas. Y de hecho, la amígdala forma parte de la red en el cerebro que genera sentimientos de miedo, amenaza y ansiedad. Hace muchas cosas, pero esta es una de sus funciones principales. Hay al menos media docena de excelentes estudios científicos publicados en revistas de referencia con revisión por pares que demuestran cómo el movimiento hacia adelante, caminar, andar en bicicleta o correr y generar el flujo óptico en particular tiene una increíble propiedad de reducir la actividad de la amígdala, reduciendo así los niveles de ansiedad. Para mí, este proceso de dar un paseo cada mañana no tiene nada que ver con el ejercicio físico, no se trata de quemar calorías. No es nada de eso, se trata en realidad de entrar en el flujo óptico, reduciendo así los niveles de activación de la amígdala. Dejar que la luz del sol llegue a los ojos como primera cosa en la mañana es absolutamente vital para la salud mental y física. Es quizás lo más importante que cada uno de nosotros debería hacer para promover el bienestar metabólico, para promover el buen funcionamiento del sistema hormonal y para dirigir tu salud mental en la dirección correcta. El protocolo consiste en salir al aire libre, a ser posible sin gafas de sol si puedes hacerlo. Aunque el cielo esté nublado, igualmente pasan más informaciones luminosas y más fotones que en una habitación con una bombilla. 2 minutos sería lo mínimo, 10 sería aún mejor. Y si puedes,
30 minutos sería fantástico. Si vives en un lugar donde hay mucha luz solar, quizás en un campo de nieve, necesitarás algo como 60 segundos. Pero la mayoría de la gente no vive en este tipo de condiciones, así que salir a dar un paseo de 10 o 15 minutos garantizará en la práctica que recibas una adecuada estimulación de estas neuronas de los ojos que se llaman melanopsina y células ganglionares. Se trata de neuronas que no se preocupan por las formas de los objetos o su movimiento, son neuronas que transmiten al cerebro que es de día y que es hora de estar alerta, y ponen en marcha una enorme cantidad de cadenas biológicas dentro de cada célula y órgano de tu cuerpo, desde el hígado hasta el intestino, el corazón, el cerebro. Ponen las cosas en el camino correcto. Al inicio del día, experimentamos un aumento natural y saludable de una hormona llamada cortisol. El cortisol proviene de la amígdala y promueve la vigilia. Promueve en realidad un sistema inmunitario sano. Y es muy importante que ese pulso de cortisol llegue temprano en el día. Y ese pulso de cortisol llegará una vez cada 24 horas, ocurra lo que ocurra. Puedes elegir el momento adecuado en el que suceda. ¿Cómo? Principalmente en función de cuándo miras la luz del sol. Si te despiertas antes de que salga el sol, está bien encender las luces artificiales, pero luego deberías salir al aire libre lo antes posible para obtener esta estimulación de la luz natural en tus ojos. No se trata de la exposición de la piel a la luz, se trata de la exposición de los ojos, de las retinas neurales a la luz. Estoy convencido, basándome en los datos y los estudios, de que la hidratación es esencial para el rendimiento mental. Ahora lo admito, no me gusta beber grandes cantidades de agua como primera cosa en la mañana. No sé por qué, pero no tengo sed de inmediato. Igual es diferente para ti. Me esfuerzo esencialmente en beber al menos medio litro y la mayoría de los días 1 litro entero. También pongo un poco de sal marina en el agua. Como muchos de ustedes saben, las neuronas necesitan un flujo iónico. Eso significa que las neuronas necesitan sodio, necesitan magnesio y necesitan potasio para funcionar. Y por la noche tendemos a deshidratarnos, incluso si el día no es muy caluroso. Por eso intento recargarme o asegurarme de estar hidratado al inicio del día antes de empezar a trabajar. Por eso me esfuerzo en beber agua con un poco de sal marina. ¿Cuánta sal? Bueno, si queremos entrar en detalle, creo que media cucharadita es suficiente. Y la bebo más o menos a temperatura ambiente. Beber agua muy fría como primera cosa me provoca una especie de calambre intestinal y por eso no lo hago. En ese momento empiezo a fantasear, a pensar y desear la cafeína, pero no la bebo porque aún no es el momento. Retraso deliberadamente la ingesta de cafeína entre 90 y 120 minutos después de despertarme. El motivo por el que retraso la cafeína es porque uno de los factores que induce una sensación de somnolencia es la acumulación de adenosina en nuestro organismo. Cuanto más tiempo estamos despiertos, más aumenta la acumulación de adenosina. Así que cuando me despierto por la mañana y cuando tú te despiertas, los niveles de adenosina probablemente son muy bajos. Sin embargo, la cafeína es un bloqueador de la adenosina. El motivo para retrasar la ingesta de cafeína de 90 minutos a 2 horas es que quiero asegurarme de no tener un bajón de cafeína a última hora de la tarde o incluso a primera hora de la tarde. Una de las mejores maneras de asegurarte un bajón de cafeína es beber un montón de cafeína, bloquear todos los receptores de adenosina y luego a primera o última hora de la tarde, cuando la cafeína empieza a desvanecerse y se desprende de los receptores, un nivel inferior de adenosina es capaz de crear un mayor nivel de somnolencia. Me llevó años entender esto, pensaba, no quiero beber cafeína demasiado cerca de la hora de ir a dormir, así que empezaré a tomarla muy temprano, pero ahora dejo que mi colesterol suba naturalmente por la mañana. Evito beber cafeína hasta aproximadamente 90 minutos o 2 horas después de despertarme. Y cuando lo hago, me doy cuenta de que no sufro ese bajón vespertino. Mi objetivo al inicio del día es entrar en un modo en el que estoy concentrado y alerta para poder sacar el trabajo adelante. He descubierto que para mí la mejor manera de alcanzar ese estado es el ayuno, así que no como nada hasta alrededor de las 11 o las 12. ¿Por qué el ayuno cumple la función de crear ese estado de alerta pero de calma mental? El ayuno aumenta los niveles de adrenalina, también llamada epinefrina, en el cerebro y en el cuerpo, y cuando los niveles de epinefrina y adrenalina aumentan, aprendemos mejor, podemos concentrarnos mejor y hay datos que lo respaldan. No quieres que la epinefrina, alias adrenalina, esté demasiado alta y provoques estrés y pánico, o que te pongas nervioso y no puedas concentrarte.
Pero en su rango óptimo, la adrenalina logra proporcionar un mayor sentido de concentración y la capacidad de almacenar y también retener información. Y por lo tanto, dado que mi trabajo es un trabajo cerebral en el que escribo y trabajo en documentos, ayuno la primera parte del día. Además, recomiendo hacer ejercicio físico durante aproximadamente 1 hora. Lo que los datos nos dicen es que para optimizar la salud cardiovascular, cerebral y otros sistemas, deberíamos hacer ejercicio físico al menos 5 días a la semana. Y hay muchos datos que respaldan que el mantenimiento de la salud muscular y ósea se ve favorecido por el entrenamiento de fuerza con pesas y de diverso tipo, que también puede hacerse con el propio peso corporal, y por supuesto el entrenamiento cardiovascular, que es muy útil para los músculos del cuerpo, para los órganos y también para el cerebro. Sin embargo, existe un fenómeno llamado weekend drift, que consiste en que podemos ser muy regimentados el lunes o el martes, y luego, aunque seamos muy buenos siguiendo el programa el miércoles, jueves y viernes, la mayoría de nosotros modificamos de algún modo nuestros horarios los fines de semana para recuperarnos y descansar más. Y quiero subrayar que yo lo hago absolutamente. Me tomo un día a la semana en el que no hago esencialmente nada, pero siempre lo hago de una manera estructurada. O si me es posible, no hago planes. Soy completamente libre de explorar lo que quiero hacer y cuándo quiero hacerlo. No es así como funciona la vida. A menudo hay compromisos sociales y otras cosas que interfieren, o que me gustaría hacer, y eso divide el día, pero de todos modos descanso. No creo que uno deba seguir el mismo programa todos los días. Sin embargo, considero que hay algunas cosas que la gente debería hacer cada día si es posible, y estas son tomar la luz del sol por la mañana, porque si no lo haces, tus ritmos circadianos, tu salud y tu estado de ánimo empezarán a desviarse. Y procurar dormir con regularidad. Y naturalmente no niego que algunas de las cosas más bonitas de la vida suceden después de las 22 horas y esas cosas a menudo implican desvelarse de distintas maneras. No quiero desanimar en absoluto a la gente de tener una vida social o de tener una intensa vida de fiesta o de disfrutar de la vida, porque esa es sin duda una de las cosas principales que todo el mundo deberíamos perseguir. La única observación que quisiera hacer sobre el sueño es que si te sueles quedar despierto hasta tarde, es una buena regla levantarte igualmente a tu hora habitual. Se trata de una solución muy sencilla a un problema que muchas personas tienen, que es que se quedan despiertas hasta las 2 de la madrugada y luego tienden a dormir hasta tarde, pero eso trastorna su ritmo. Sin embargo, esfuérzate en la mayoría de los días por despertarte a la misma hora y por la noche ir a dormir a la misma hora.